reptiles, pero los anfibios también han tenido una historia evolutiva fascinante que se resume básicamente en ese meme. Es que los anfibios hace 200, 300 millones de años tenían una diversidad tremenda, por lo que llamábamos anfibios, porque ahora veréis que no es tan fácil, con especies que alcanzaban hasta 5 o 8 metros de longitud y ahora son el grupo más amenazado de vertebrados a nivel mundial por cosas como el pH también. Entonces, bueno, para entender un poco el inicio de los anfibios, tenemos que trasladarnos al Devónico, que es hace 350 millones de años, más o menos. Los que estudiaréis paleobiología o paleozoología estarán hablando de esto, y es una de las épocas más fascinantes, sobre todo para los peces, porque es la época en la que hay más diversidad de grupos de peces. Bueno, no olvidéis que nosotros también somos peces, somos arcostericios, al igual que los anfibios, y bueno, tiburones, lapodermos, un montón de grupos. En concreto, los anfibios vienen de estos peces que se llaman peces de aletas lobuladas. Porque si coges ahora un pez de hoy en día, pues una trucha o cualquier otro pez que podáis ubicar, tiene las aletas radiadas, pero es que esos mismos huesos en los peces de aletas lobuladas son los que han acabado degenerando en el húmero, el radio y en otras extremidades. Básicamente, por ejemplo, aquí tenéis esa transición con especies como Tiktaalik, Acanthostega, que seguro que habéis visto en algún libro. Y aquí tenemos uno de los primeros anfibios que veis que tenía 8 dedos. De hecho, no sé si conocéis la enfermedad de la polidactilia. Y esto se debe porque es algo que está escrito en nuestros genes. Entonces, cuando esos genes que no se están expresando se vuelven a expresar, de repente sale algunos desarrollan más dedos de la cuenta. Básicamente están volviendo a este estado que tenían los anfibios primitivos. Pero eso de que sean anfibios no es tanto verdad, porque, bueno, este mundo del Devónico, del Carbonífero, era un mundo muy distinto a lo que lo conocíamos hoy en día. Había muchos niveles de oxígeno, había gran cantidad de plantas que ahora mismo no existen. Y, de hecho, estos peces de aletas lobuladas también diversificaron de tal forma que muchos de ellos eran los depredadores de los primeros anfibios, o sea, de sus formas evolucionadas, por así decirlo. Este es un ejemplo de ellos, de Estados Unidos, creo. Pero bueno, esto es un poco para que ubiquéis ese principio de estos seres que ahora mismo denominamos anfibios, pero ya sabéis que existen un montón de grupos parafiléticos, polifiléticos, que normalmente los anfibios han sido así. Estas criaturas, este es Tiktaalik, que ni siquiera es un anfibio, es un pez muy derivado. Este es Acanthostega, que es el de los 8 dedos que os he comentado antes. Pues bueno, estos anfibios primitivos tenían multitud de formas y de hecho se clasifican en lo que llamamos tendospóndilos y otros grupos, que son parafiléticos, porque no se sabe muy bien la relación que tienen entre ellos. El caso es que había multitud de formas, desde depredadores, desde superdepredadores del tamaño de cocodrilos, como 9 metros. Esto es un anfibio, o sea, es literalmente una salamandra estirada. Otros incluso eran más terrestres. Y bueno, todo este grupo de superdepredadores, de nichos ecológicos de todo tipo, al final se ha visto reducido a un único grupo de anfibios, que es el que sí que son los anfibios verdaderos de hoy en día, que es Lysanthibia. Lysanthibia son actualmente los 3 tipos de anfibios que tenemos, que son las cecilias, que van más aparte que los urodelos, que son los anfibios con cola, y los anuros. Estos son los grupos, estos parafiléticos que menciono, que estuvieron evolucionando, incluso esto fue antes de la época de los dinosaurios. De hecho, el boom de los anfibios actuales ocurrió en la época de los dinosaurios, a partir del Triásico, Jurásico más o menos. Este es Herobatrachus, que es, por así decirlo, el antecesor común de urodelos y de anuros. Ya veis que tiene una apariencia muy ambigua entre los dos. De hecho, luego si os acercáis podéis aquí ver los huesos de algunas ranas y de algunos urodelos, y se ve como los anuros básicamente son lo mismo que un urodelo, solo que han acortado las vértebras y tienen otro tipo de adaptaciones. Pero vienen básicamente de lo mismo. Y de hecho, la diversidad en esta época fue tan alta que incluso había especies gigantes de anuros, como esta rana de Madagascar, que literalmente comía dinosaurios. Entonces, para que entendáis que toda esa diversidad que tenemos hoy en día se debe a esta evolución durante la época de los dinosaurios, de esos pocos supervivientes, de los superdepredadores que había antes. Bueno, este es el mapa del Jurásico para que entendáis a día de hoy la distribución de los anfibios en general a nivel mundial. Tenemos 2 supercontinentes. Bueno, teníamos Pangea, que era un supercontinente entero, y tenemos 2, que son Laurasia y Gondwana. Pues bueno, los anuros, por su mayor capacidad dispersiva, así en términos macroevolutivos, sí que han colonizado todos los continentes, pero los urodelos solo han evolucionado en Laurasia, en este territorio de aquí arriba.
De hecho, esa colonización a Sudamérica se realizó hace poco y no hay muchas especies en Sudamérica, la verdad, de eurodelos, cuando se juntó el Istmo de Panamá y juntó los dos continentes. Y las cecilias ya ni te cuento. Las cecilias no vamos a hablar mucho de ellas porque son animales que no están aquí, son tropicales, pero son súper fascinantes, la verdad. Y tienen hábitos de vida subterráneos, semiacuáticos, son medio ciegas, tienen adaptaciones sorprendentes y, al contrario que los eurodelos, se desarrollaron en Gondwana, que es este continente: Sudáfrica, África, la India, Australia y la Antártida. Y por eso tiene esta distribución ahora mismo, hoy en día, que es tropical. Bueno, pues con esto ya entendemos un poco de dónde venimos y ahora vamos a ver a dónde vamos, con los anfibios que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Así que ahora sí empieza lo que es la Pokédex de Berna. Bueno, el primer anfibio del que vamos a hablar es la salamandra común. La salamandra común se conoce en Europa como Fire salamander. Bueno, como salamander también, pero se conoce en Europa como Fire salamander. Ahora explicaré por qué, pero podéis intuir esos colores rojos, amarillos, que ya nos están dando una pista. Y básicamente es el urodelo que da nombre a toda la familia de Salamandridae, que es justo todos los tritones que tenemos son de la familia Salamandridae. O sea, que derivan de las salamandras, básicamente. La salamandra está muy extendida por Europa, pero bueno, si os fijáis aquí, por ejemplo, las larvas de salamandra, es algo que explicaré un poco más detalladamente después, pero tienen las branquias externas. Los renacuajos también las tienen, lo que pasa es que las acaban tapando con un opérculo, pero las larvas de anfibios, cuando están en el agua, porque no olvidemos que vienen de ser peces, necesitan una fase acuática obligada en algunos casos y por eso desarrollan estas branquias externas, que según el desarrollo nos pueden estar dando incluso actuar como bioindicadores de la calidad del agua. Pero bueno, eso de que desarrollan larvas en el agua no es del todo cierto, porque la curiosidad de este anfibio es que tenemos muchísimas subespecies. De hecho, los anfibios tienen bastantes más cromosomas que los seres humanos. No, perdón, cromosomas no. Tienen el material genético mucho más duplicado y más abundante que muchos otros seres vivos. Por eso dan lugar a numerosas mutaciones muchas veces, y eso da mayor potencial de cambio evolutivo. En la salamandra se ve súper bien, porque básicamente tenemos una subespecie de salamandra en la península por cada macizo. Tenemos aquí en la cordillera Cantábrica, en las dos partes de la cordillera Cantábrica, en Pirineos y en Cataluña, en Galicia, y aquí en el sistema central tenemos dos subespecies, que son Bejarae y Almanzoris. Los nombres, obviamente, pues, tenéis que aprendéroslo, pero solo quedaos con alguna cosa muy curiosa. No solo que divergen mucho en las proporciones de su cuerpo, incluso en patrones de coloración. Esta es la de aquí de Asturias, la bernardeci. Esta es fastuosa, que es la de aquí de Cataluña. Esta es galaica, que es la que hay en Galicia y Portugal. Pues bueno, difieren hasta tal punto a nivel genético por haber sido aisladas en las cordilleras durante la época glacial, que algunas incluso se reproducen de forma distinta. O sea, algunas van al río a parir crías vivas, como estas que hemos visto aquí, que de hecho son caníbales, muchas de ellas a veces. Y otras directamente paren los juveniles. Por ejemplo, hay algunos ejemplares que viven en la catedral, literalmente en la ciudad de Oviedo, en mitad de la ciudad de Oviedo, en la catedral, y no dependen de ningún punto de agua. Directamente, como allí hay humedad, pueden vivir y pueden parir las crías directamente. Entonces, esto es dentro de la misma especie. O sea, imaginaos el potencial evolutivo que tienen estos bichos. Y otra cosa muy curiosa es que la salamandra, por ese aspecto que tiene, que nos está avisando de su potencial peligrosidad, y por otra serie de creencias como que, resistía al fuego, eso es mentira, porque básicamente es que vive en troncos y en otros restos que apelmazamos en el bosque, en Europa estoy diciendo, y claro, cuando le prendían fuego, pues salían las salamandras despavoridas, que no es porque nacieran del fuego, porque se estaban quemando. O sea, de hecho, las salamandras necesitan salir en noches de lluvia porque si no se secan. Y bueno, por eso se ha usado muchísimo en la alquimia, que esto parece que no, pero es una salamandra, ¿vale? Esto, o sea, literal, si buscáis salamandra alquimia o salamandra época medieval, esta es la percepción que tienen de ella. Este fenómeno de, a través de los colores, decirnos su potencial peligrosidad, se llama aposematismo. Realmente no es peligrosa solo si la chupas, como hizo Nacho Vidal, pero realmente no tiene ningún tipo de peligro a menos que la hicieras o hagas estupideces. También este patrón les sirve a veces se llama camuflaje disruptivo, que es como
que les pasa a las cebras, por ejemplo. Esas formas parecen llamativas a priori en la sabana o en el suelo del bosque, pero realmente les hacen difuminarse entre las hojas. Entonces, seguramente cumplan una doble función, la de avisar y la de camuflarse. Que, por cierto, una creencia también de las salamandras es que se decía que en aquel río donde se bañaban no podía beber el ganado porque se morían, que eso es mentira también. Bueno, este ya lo conocéis, ya os lo he presentado, es el gallipato. Y, bueno, yo creo que el anfibio estrella de todos los proyectos y las charlas que hacemos. De hecho, tenemos un vídeo en YouTube que si queréis buscarlo en nuestro canal de YouTube, hablamos de 7 curiosidades de él, porque este no solo tiene para una entrada en la Pokédex, que tiene como para 8. O sea, tiene un montonazo de cosas. Que sepáis que el resto tenemos las salamandras por un lado a nivel evolutivo, pero es que el resto de los tritones, tenemos primero al gallipato y luego todos los que vamos a ver a continuación son también de su misma subfamilia, que es Pleurodelinae, ¿vale? Para que nos ubiquemos un poco luego, si os llegáis a ver en el campo, de dónde vienen estos bichos. Bueno, vamos a hablar. El gallipato. Tiene muchas curiosidades, pero solo voy a hablar de algunas de ellas. La primera es que tiene una reproducción súper peculiar. Aquí, ¿cuál creéis que es el macho y cuál creéis que es la hembra? Ah, Juan, tú lo sabes. ¿Lo has visto? Eso es. Pues esto es uno de los pocos anfibios, urodelos, que realizan amplexo. El amplexo es, digamos, el comportamiento mediante el cual el macho agarra a la hembra y estimula la producción de huevos, porque tiene fecundación externa. Eso suelen hacer las ranas y los sapos. Los tritones no, tienen otros rituales que explicaré a continuación, pero este sí. Y de hecho tiene estas callosidades nupciales que son como unos engrosamientos en la piel que le permiten agarrar fuerte y además, en este caso, desde debajo, que es como una posición súper rara ahí que parece del Kama Sutra, vamos. O sea, es una reproducción muy peculiar. Reproducción que se ve luego reflejada en huevos, que son estos, que depositan en la vegetación de la charca. Y de allí nacen las larvas, que en este caso sí que son obligadas acuáticas y son un muy buen ejemplo de esto que estaba explicando antes. Al final, no sé si esta frase os la habrán dicho en la carrera, pero la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Esto qué quiere decir? Que el desarrollo embrionario y el desarrollo del individuo refleja la historia evolutiva de la especie. De hecho, nuestros embriones hay veces que tienen como una protocola y luego la pierden, etcétera. Y en el caso de los anfibios, como su desarrollo larvario también es muy vinculado al embrionario, o sea, por eso son larvas, no son juveniles. Pues por eso tienen esas branquias externas y tienen ese aspecto de pez. Porque es que literalmente lo que había antes de ellos eran los peces. No tienen mucho más donde recombinar. Otra curiosidad que es que se le llama atragantabueyes. Esto, se le llama así sobre todo en Valencia y en Cataluña. Esto de los nombres comunes varía mucho. Pero esto se debe a que tiene un mecanismo de defensa muy peculiar. Y es que es capaz de proyectar sus costillas fuera de su cuerpo, por estos agujeros naranjas que tiene aquí. Bueno, no son agujeros, perdón. Son unas glándulas que tienen un poco de veneno. Y de hecho, cada vez que hace esto, gracias a unas articulaciones que tiene en la columna vertebral y las costillas, literalmente sus costillas fueran rodillas, pues se perfora cada vez que se quiere defender la piel. Pero bueno, los anfibios tienen una regeneración de tejidos muy alta y entonces se cura automáticamente. Pero esto impide que pueda ser tragado a veces por garzas, por nutrias, otro tipo de animales. Otras veces no, la verdad. Y por último, una de las curiosidades más llamativas es que ha habido más gallipatos en el espacio que seres humanos, porque es una especie que se ha enviado a experimentar allí. Concretamente en experimentos de la regeneración de tejidos, acordaos de esto cuando vayáis la próxima vez, bueno, espero que no vayáis, pero si alguna vez vais a una cámara hiperbárica a trataros, es porque es este tipo de experimentos que se hacen en condiciones de poca gravedad. Y se ha visto que la regeneración de tejidos es mayor cuando hay menos gravedad, gracias a este bicho. Y luego, por último, se ha diseñado un robot que se llama Pleurobot, que el gallipato se llama Pleurodeles Walt, por eso se llama Walter también, que se usa en estudios para la adaptación de extremidades biónicas y la conexión de extremidades biónicas con el sistema nervioso. Que si queréis saber más, insisto, tenéis el vídeo en YouTube que lo explicamos ahí, con imágenes y con modelos muy guay. Bueno, este es el protagonista de la portada, no por nada en especial, sino porque realmente queda bastante bonito de cartel, y es el tritón ibérico. El tritón ibérico,
como su nombre indica, es un endemismo ibérico, solo vive aquí en la península. De hecho, hasta el punto de que, acordaos de esa especie que se describió en 2019 que mencionaba antes, pues es una especie derivada del tritón ibérico, o sea, otro endemismo sobre endemismo, así como unas muñecas rusas. Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid está catalogado como amenazado y también tiene una coloración muy característica que indica ese aposematismo, esa peligrosidad que para nosotros es nula, pero para un depredador le puede llegar a confundir. Lo he usado para explicar una cosa muy que ocurre en todos los urodelos, que es la plasticidad fenotípica. ¿Esto qué significa? Pues que su aspecto morfológico cambia en función del medio en el que está. Por así decirlo, tienen fase terrestre y tienen fase acuática. Y esto no cambia. Yo cuando lo leí por primera vez en una guía de anfibios no sabía a qué se refería porque no se suele explicar tan claro. O sea, es como que, ¿qué pasa? Que luego primero es juvenil y luego primero es acuático y luego es terrestre, no sé qué. No, esto es a lo largo de un año. O sea, cuando están en tierra bajo piedra, pueden estar allí durante meses y están en fase terrestre, con la piel más dura, con la cola más cilíndrica y aguantando ahí como campeones. Pero cuando es la época de reproducción, llueve y ellos detectan que tienen que salir a las charcas, en cuanto tocan el agua, se activan una serie de mecanismos en su cuerpo que les hacen cambiar su aspecto. O sea, vosotros imaginaos que eso le pasa, que nos pasara a nosotros, que de repente cuando tenéis que estudiar os saliera un tercer brazo para hacer más apuntes, ¿sabes? O algo así. O sea, es una locura, realmente a nivel evolutivo es algo fascinante. Este es el tritón jaspeado, pero bueno, me sirve para explicar también el tritón pigmeo y el jaspeado, porque son muy parecidos hasta el punto de que antes estaban considerados una única especie. De hecho, en el sistema central tenemos las dos. Bueno, parece un animal tropical, pero no, es realmente de aquí y son bastante abundantes. El tritón pigmeo es un endemismo ibérico, lo encontramos, por así decirlo, de Madrid hacia el sur. Y el tritón jaspeado de Madrid hacia el norte, pero aquí en Madrid encontramos los dos. Bueno, la curiosidad en este caso es que esta plasticidad fenotípica que he mencionado antes en el tritón ibérico la llevan al extremo. Los machos desarrollan una cresta caudal para hacer unas exhibiciones para la reproducción que explicaré ahora. Las hembras no la desarrollan, tienen dimorfismo sexual, bueno, que se distingue muy fácil. Estas tienen la línea naranja continua. Los dos son muy iguales, ¿vale? Y una curiosidad es que le ponen los huevos doblando las hojas de la charca. Es decir, ahora explicaré cómo es la reproducción de los tritones, pero cuando están fertilizados, la hembra se acerca a las hojas de determinadas especies y con las patas traseras las dobla y deja el huevo protegido. Lo protege así de depredadores, incluso de la radiación solar, porque imaginaos que sois un huevillo de anfibio gelatinoso, pues muy poca cosa, y ya está dando el sol todo el día. Pues eso genera mutaciones y alteraciones que no son deseables. Pero hasta ese punto, ellos, todos los huevos que tienen, que pueden ser, no sé si son 80, 100 huevos, incluso más, no me acuerdo de la cifra, pues imaginaos uno a uno todas las noches y irlos poniendo ahí con las patas traseras. Así que si alguna vez veis una charca y veis las hojas dobladas, pues ya sabéis por qué es. Este es el tritón alpino, que es el último urodelo del que vamos a hablar. Y esto es una de las consecuencias de que no tengamos un catálogo de especies amenazadas actualizado. Porque el tritón alpino no es autóctono de Madrid. De hecho, en el catálogo de especies amenazadas lo ponen como amenazado, porque solo vive en Peñalara. Mentira, no es amenazado, es invasor. En este tritón, que es súper bonito, y lo tenemos en Europa y lo tenemos en el norte en la cordillera Cantábrica, por ejemplo, y es muy abundante y es su hábitat original, pero una misma especie trasladada, incluso dentro del mismo país, a un territorio donde se comporta como invasor, como allí en Peñalara, genera un perjuicio. Entonces, bueno, en el catálogo de especies amenazadas, o sea, según la ley, tendríamos que protegerlo, cuando realmente es todo lo contrario, casi que tendríamos que pensar un plan para erradicarlo de allí. No es su culpa, es la nuestra, pero bueno. Lo he usado para explicar algunas curiosidades sobre la reproducción de los tritones. Hemos visto que el gallipato hacía un amplexo muy curioso, pero los tritones normalmente tienen otro tipo de rituales, en los cuales los machos hacen como una danza y estimulan la puesta de huevos de las hembras a través de feromonas que se transmiten por el agua. De hecho, todos los anfibios en general tienen quimioreceptores, que aquí se ven muy bien, estos puntitos negros. Entonces, a través de la piel van detectando esas feromonas que transmite el macho a la hembra a través de movimientos caudales y una serie de cosas muy elaboradas. Estas hormonas son tan importantes hasta el punto de que
antiguamente se usaban las ranas como prueba de embarazo. De hecho, se les inyectaba orina y según a ranas macho, creo que es así. Si no es así, lo sabéis alguno, corregidme. Pero creo que eso, son ranas macho a las cuales se les inyectaba orina y como la orina estaba cargada de hormonas femeninas, pues el macho se estimulaba, porque al final las hormonas son las mismas para ellos que para nosotros, son muy parecidas. Entonces, en función de eso, sabían con bastante certeza si estabas embarazada o no. Bueno, y ahora pasamos a los anuros, que son los anfibios sin cola, vamos, las ranas y los sapos. En este caso tenemos al sapo partero. En Madrid tenemos dos especies, que son el sapo partero ibérico y el sapo partero común. Este es un sapo partero ibérico. Y quedaos con esta imagen porque es un momento único en la naturaleza, el hecho de poder ver a un sapo partero justo como van haciendo sus crías, es algo que yo creo que si hacen documentales de la península ibérica, tiene que ser el típico momento ahí de BBC que tiene que ser, porque es que es una pasada. Porque, claro, estamos hablando de que los anfibios se reproducen en el agua de forma obligada, salvo algunas salamandras. En este caso también es así. Como veis, la eclosión se lleva a cabo en el agua de la charca, pero es que en este caso, los sapos parteros, que por cierto son los anuros más primitivos que tenemos, desarrollan los huevos en tierra firme. Tienen una serie de cubiertas protectoras que permite que los huevos se sigan desarrollando en tierra firme. De hecho, aquí tenéis ya los renacuajos a punto de estallar del huevo, cómo se transparentan y se ven en la puesta. Es muy curioso porque su canto es muy parecido al del autillo, que es así, unos silbidos. Es un canto muy distinto al de otros anfibios. Y también es curioso que los machos son los que llevan la puesta. Es decir, la hembra coge, le traspasa hacen un amplexo en tierra, se comunican cada uno desde su refugio a través de silbidos, se van acercando, y la hembra le carga los huevos al macho con una mochila de huevos que puede llevar hasta 3 puestas. De hecho, en este caso no se ve bien, pero esta puesta era 1,5 veces más grande que este macho. Y bueno, pues él lo cuida, los humedece, los cuida, está refugiado durante 3 semanas hasta que se desarrollan y llegan a la charca para nacer. Este es un sapillo pintojo, que es un anfibio que ilustra a la perfección esto de que no se sabe prácticamente nada sobre el estado de amenaza de algunas especies. Bueno, se está sabiendo tanto contra la carne. Pero este sapillo, bueno, es muy variable en todos los sentidos. Primero en sus patrones. Como veis aquí, hay distintos morfotipos. Por ejemplo, este es de como así más leopardino, manchado. Hay algunos que no tienen tanto color y otros que son rayados dentro de las mismas poblaciones. Esto no quiere decir nada, simplemente es que varía mucho el patrón. Pero también varía mucho su abundancia y su distribución. En Galicia es súper abundante, en Valencia nos quedan 2 poblaciones literalmente. Aquí en Madrid está ahí también. Y de hecho podemos encontrarlo incluso en sitios cerca de la ciudad, en alcantarillas y sitios guardísimos, pero también los podemos encontrar en los arroyos más limpios de la sierra. O sea, es muy predecible, la verdad, este bicho. Este que parece que va puesto es el sapo de espuelas, que, bueno, luego veréis una foto que sí que se ve que va puestísimo. Pero, bueno, que por cierto, esto me sirve para explicar que algunos anfibios, la pupila vertical es una adaptación a la vida nocturna. No todos los anfibios la tienen, de hecho, una diferencia del sapillo pintojo, que no sé si se ve muy bien, es que tiene la pupila en forma de gota invertida. Es una forma muy curiosa. Pues bueno, esto es una adaptación a la vida nocturna. Los sapos de espuelas, los podéis ver luego aquí también, se llaman así porque tienen unas espuelas, que son unas estructuras en los talones, por así decirlo, muy duras y con las que excavan túneles de hasta 1 metro. Y allí pueden pasar meses y meses enterrados, porque los anfibios, cuando no llueve o no tienen periodos de actividad, pues tienen que estar enterrados o refugiados para no secarse. Y este es un excavador nato. De hecho, a veces el hecho de excavar es un mecanismo de defensa, de huida. Dice, no puedo huir para allá, no puedo ir para acá, pues huyo para abajo. Entonces, a veces se entierran incluso para defenderse. En este caso, vamos a hablar de algo genérico de los anfibios, que es el desarrollo larvario. Bueno, es curioso porque las larvas de sapo de espuelas no tienen nada que ver con las que conocemos de los típicos sapos corredores, que son así de color negro, chiquitillas. No, las larvas de sapo de espuelas pueden llegar a ser como una pelota de golf. Yo me acuerdo que, de hecho, las primeras veces que las vi, estaba en una charca en mitad del campo y vi esto y dije, hostia, ¿y estos peces? ¿Dónde han salido? No eran peces, son larvas de
de este anfibio, que de hecho son tan grandes que incluso el metamórfico, que es como se llama a la etapa en la que aún no es un juvenil, pero acaba de hacer la metamorfosis, pierde tamaño, o sea, reabsorbe la cola para regenerar tejidos dentro, pero pierde tamaño en comparación con el renacuajo. Y es que, de hecho, los anfibios, cuanto más tiempo pasen en el agua, mejor para su estado adulto, porque ellos están programados para que, sobre todo en saco de escuelas, cuando se va secando la charca, acelerar su metabolismo cuando sube la temperatura, pero si no pueden hacerlo, incluso si pueden pasar un invierno en el agua, pues fantástico, porque cuanto más se desarrolla la larva en el agua, que tiene más opciones de vida, más alimento, es más un ambiente más productivo, pues mejor y más sano va a ser el adulto. Ahí tenéis una puesta de saco de escuelas. Este es el sapillo moteado, que su canto es así como un sacacorchos, así como... No sé cómo hacerlo, pero bueno. Tiene un canto muy característico. Se da sobre todo, sobre todo no, casi únicamente en el sureste de Madrid, en las zonas de yeseras y otros ambientes que pues, también nos va a comentar Carlos después. Su nombre significa el buceador del barro, por si tenéis curiosidad. Y bueno, esto también hila un poco con lo que se ha explicando del sapo de escuelas, es que muchas veces los embriones de los anfibios son de color negro, o los renacuajos son de color negro, o las puestas están esparcidas de tal modo en la charca para actuar un poco como placas solares, es decir, captar la temperatura, la radiación solar, ganar esa temperatura para acelerar su metabolismo antes de que la charca se seque. Y simplemente quería hacer énfasis en lo que a nivel evolutivo y a nivel fisiológico, en la movida que es hacer la metamorfosis en un vertebrado. O sea, estos son renacuajos literalmente recién nacidos, no son de sapillo moteado, son de sapo de escuelas, esos que llegan a ser como campos de golf. Pero aquí tenemos prácticamente embriones. O sea, son embriones que están siguiendo al medio a alimentarse y a seguir transformando su desarrollo. Las branquias las reabsorben, se transforman en pulmones, se reestructura todo su sistema inmune. O sea, el hecho de que un anfibio haga la metamorfosis es como lo primero que explican en primaria, pero es que es lo último que deberían explicar en la carrera. Porque es que, madre mía, o sea, son una serie de cambios que, bueno, a mí me parecen sorprendentes, la verdad. Esta es la ranita de San Antonio, que es una rana arborícola, tiene unas ventosillas en las manos y con ellas trepa juncos, zarzas, etc. Es de una familia de ranas que, por cierto, lo de rana y sapo no tienen ninguna relación evolutiva. O sea, solo la forma de llamarles porque nos ha apetecido, básicamente. De hecho, la ranita de San Antonio está más emparentada con los sapos corredores y sapos comunes que con el resto de ranas. Bueno, esta familia de ranas se da sobre todo en Norteamérica, que son los hílidos, y son ranas arborícolas. La Comunidad de Madrid está amenazada, pero bueno, aparte de ser uno de los anfibios más bonitos, que ahora, si queréis diferenciar la ranita meridional de la ranita de San Antonio, bueno, en la Comunidad de Madrid, la ranita meridional, que es muy parecida, se da en el oeste, muy al oeste. Si alguna vez vais por allí y queréis diferenciarlas, o en general vais a Extremadura o a algún otro sitio donde no sabéis cuál es cuál, la ranita meridional tiene esta línea de aquí, esta antifaz, que le llega hasta el sobaco, no va mucho más allá, y la ranita de San Antonio le llega hasta aquí, ¿vale? Pero por lo demás son muy parecidas. Lo más curioso de estos animales, aparte de lo bonitos que son y de que se llaman igual que yo, es el canto, ¿vale? Normalmente suelen ser... O sea, yo lo comparo con la berrea del ciervo en otoño, pues para mí esta es la berrea de la primavera, porque es un canto súper estridente. De hecho, los coros de ranas tienen parecen algo muy simple, pero tienen dinámicas internas. Tienen incluso machos que son directores, que llevan un poco la dinámica del coro grupal. Esto al final sirve para que normalmente son los machos los primeros que llegan al agua y le atraen a las hembras desde cientos de metros o kilómetros el sonido. E incluso atraen a otras especies de anfibios, ni siquiera la suya propia. Y de hecho cada vez se está usando más la bioacústica como método de estudio de estos animales, porque al final no tienes que ir todas las noches allí hasta las 3 de la mañana a muestrear, sino que pones un micrófono y te puede decir cuántos individuos hay y qué dinámicas están teniendo y cuánta eficiencia reproductiva pueden llegar a tener después por una estación que ni siquiera tienes que estar allí. Bueno, voy a poner el cambio. A ver si se ve.
No, si no sé, tampoco pasa nada. Voy a buscar en YouTube qué pasa. Pero es un canto súper estridente y que se dan los dos. Y una curiosidad también es que en la ranita meridional hay algunas poblaciones que pueden tener individuos de color azul. Esto es una anomalía cromática y el albinismo, el melanismo en anfibios y reptiles se suele dar con relativa frecuencia, pero no lo confundáis con los cambios de color durante de un mismo individuo. Esta ranita seguramente pueda ser verde otra noche y esta ranita pueda ser gris en otra noche. No hasta ese extremo, pero no es que sean de distintos morfotipos, sino que muchos anfibios cambian de color en función del entorno, en función de la temperatura, de la humedad, del estado de ánimo, etc. Bueno, este sí que seguramente os suene más, es el sapo corredor, es el anfibio, bueno, es la rana común, pero este es también de los más comunes. Y es el ejemplo perfecto para explicar lo que está ocurriendo estas noches de lluvia y el frenesí reproductivo que supone la reproducción de los anfibios. Este les pasa a todos, pero este es el ejemplo. Este es el típico de los renacuajos negros pequeñitos. Estas sí son las puestas y las pueden llegar a poner en eso, en charcos de obras, en trocadas de camiones, en cunetas, en sitios super, en teoría malos. Pero es que este animal, aunque eso suponga que muchos de sus renacuajos se mueran, supone que ese aumento de la temperatura estimule que los renacuajos sobrevivan. Entonces, digamos que o mueren muchos o viven todos. O sea, no hay término medio. Pero esas dinámicas están comprendidas dentro de sus ciclos de vida. Aquí tenéis un amplexo y así es como funciona la puesta de los anfibios. El macho estimula con los quimiorreceptores que tiene a la hembra y la hembra pone los huevos que lleva dentro durante semanas. Y mientras él va fecundándolos mediante fecundación externa, como si fueran peces. Y luego estos huevos, cuando son un hilo que puede llegar a tener más de 2000 huevos, incluso más en algunas especies, y cuando se ponen en el agua, se hinchan y ya tienen ese aspecto que conocemos. Y bueno, este frenesí reproductivo, que es básicamente una cascada hormonal derivada de detectar la humedad y la temperatura para sus idóneas, les hace hacer cosas como, por ejemplo, orgías, que esto se llama técnicamente mating balls, que es como bolas de citas, no sé cómo traducirlo exactamente, pero, o también amplexos múltiples, que es más fácil, ¿no? Cosas también como que incluso lleguen a amplexar individuos muertos, porque este ni siquiera, o sea, este estaba atropellado y este vino y lo amplexó y ahí estaba tan a gusto. De hecho, si os fijáis, por las callosidades nupciales, este es un macho, ni siquiera es una hembra. Pero es que lo peor de todo es que había otro mirando. O sea, que no... que eso se llama machos satélite. Te lo juro, ¿eh? O sea, no es que la foto salía un poco mal, pero había otro al lado que estaba esperando. Esta es la foto que decía antes, pero aquí este sapo corredor está amplexando un sapo de espuelas, que es el que hemos dicho antes. No es de la misma especie. Lo que pasa es que el otro, con la fuerza que tienen en las patas los machos, pues poco puede hacer, pues esperar a que se acabe la noche y nada. Y bueno, ya veis, lo de la pupila vertical, porque es una adaptación para la vida nocturna, porque tiene una capacidad de ampliarse tremenda, que está ese aspecto dispuesto, básicamente. Pero es que no acaban con los sapos, es que también lo hacen con gallipatos y incluso con latas o otro tipo de animales, de elementos inertes. Aquí a este gallipato llegaron incluso a sacarle las tripas, porque ahora solo había 2, pero había 4 o 5 a la vez. O sea, hasta ese punto llegaron, no distinguen. Bueno, este es el sapo común, que se puede distinguir muy fácil del sapo corredor por los ojos marrones y por otro tipo de cosas, pero los ojos marrones, los ojos rojos, y por el tamaño también, pero bueno, siempre suele haber confusión con estos animales. El sapo común se suele dar más en masas de agua con mayor entidad que el sapo corredor, suele estar en charcas que duran más, en arroyos, incluso en embalses. Y me sirve para explicar una cosa, que de hecho va a detallar mejor Carlos con el proyecto SAFE, y es que, bueno, es una especie que, o sea, los anfibios no viven en la charca todo el año, principalmente porque muchas charcas son temporales y solo están 3 meses o 4. Entonces, ellos tienen sus lugares de refugio, sus lugares de alimentación y luego sus lugares de reproducción. Son animales que, por eso cuando se rescatan o se estudia, se trabaja con ellos, no conviene desplazarlos mucho porque ya están ubicados, se orientan por algunos parámetros como distinguir objetos, tienen una vista relativamente buena, rocas y tal, incluso a veces las estrellas, aunque bueno, eso se está viendo un poco, no estoy muy seguro de eso, pero sobre todo y sobre todísimo por el olfato.
Se orientan por el olfato. Bueno, orientan hasta el punto de que el sapo común puede andar de unos 2-5 kilómetros, si no me equivoco, o por ahí, hasta su punto de reproducción. ¿Qué pasa? Que cuando esos 5 kilómetros son interferidos por una carretera es cuando vienen los problemas. Y de hecho se dan mortalidades en masa de esta especie en muchísimos sitios. Por último tenemos las ranas, que son la familia Ranidae, la familia más derivada de anfibios. Tenemos dos ranas en la Comunidad de Madrid, que son la rana común y la rana patilarga. Que no tienen nada que ver con la ranita de San Antonio, aunque se llamen igual. La rana patilarga vive sobre todo en los arroyos de la sierra, la rana común pues donde vive aquí, en todos lados. Pues esto es para explicar algunas generalidades de los anfibios, pero sobre todo quedaos con que los anfibios no solo respiran por la boca, una respiración que se llama bucofaringea, no porque, o sea, sus pulmones se hinchan porque antes se hincha su garganta, entonces como que es un bombeo de aire. Pero es que un gran porcentaje de la respiración depende de la piel. Y por eso tienen que salir de noche, por eso tienen que estar siempre húmedos y por eso siempre, las enfermedades que tienen les atacan como les atacan. Porque tienen la piel muy sensible. Y ahora, ya para terminar, pues como he dicho que esto se llama Pokédex Herpetofauna, vamos a ver algunos Pokémon. Para ver algunos ejemplos también de cosas sorprendentes de cómo nos hemos llegado a inspirar en estos bichos para hacer cosas como la saga más exitosa de todos los tiempos. Bueno, sin ir más lejos, los tres primeros son tres anfibios reptiles. Bulbasaur es un sapo, Squirtle es una tortuga, pero lo más curioso es que Charmander, que es de tipo fuego, es esa salamandra común que hemos llamado antes Fire Salamander, la salamandra de fuego. O sea, no es una lagartija, es una salamandra, y es así porque el concepto es la salamandra de fuego, como he dicho antes. ¿Qué más? Bueno, ahí a veces no es tanto por especies, sino incluso por conceptos que tienen los anfibios asociados, como en este caso la neotenia. La neotenia, seguro que lo habéis visto, pero es básicamente un mecanismo evolutivo mediante el cual los adultos retienen características juveniles, es decir, que van acumulando, o sea, que no desarrollan cambios, sino que van como casi al contrario, van en el sentido contrario. En el caso de desarrollar extremidades, por ejemplo, como ocurría con el tiranosaurio, ocurre con los eslizones. Es un mecanismo evolutivo, no es que simplemente hay más, pero es un ejemplo, ¿vale? Y de hecho la línea de Poliwrath refleja esto porque, bueno, muchos renacuajos tienen un intestino así, la forma de diferenciarlos con un intestino retorcido que tienen aquí se transparenta y todos lo tienen, pero si os dais cuenta, la otra evolución que es Politoed es una rana adulta normal. Entonces, digamos, esta línea está inspirada no solo en los renacuajos y tal, sino en la neotenia. La neotenia de anfibios en concreto. Es que estas cosas me rompen un poco la cabeza, la verdad. Pero, bueno, Politoed, de hecho, está basado en las ranitas en Antonio. Eso lo podéis comprobar también. Hay otros conceptos también, no solo especies en concreto, por ejemplo, en el veneno que he explicado antes, de salamandras y de otro tipo de ranas, o incluso en esa capacidad para comunicar, bueno, en los coros de ranas, esta línea evolutiva está basada en, bueno, si os fijáis, son unos cascos, o sea, es un renacuajo con cascos, literalmente, y estos son amplificadores. Pues está basado en el canto de las ranas y en su época de reproducción. Y ya yéndonos a otras cosas muy ya locas, este de aquí está basado en uno de esos monstruos prehistóricos que comentaba antes, que se llama Diplocaulus, que es un anfibio que existió en esa época del Carbonífero. Y he mezclado el concepto de la cabeza del Diplocaulus, que era así, lo podéis consultar el fósil, con un caza, y por eso proyecta estos como misiles. Pero lo más curioso es que este es de tipo dragón fantasma, lo del dragón da un poco igual, pero es fantasma porque es un fósil. Pero es que además este fósil no se conoce la cola, y por eso la cola de este Pokémon no existe. Os lo juro, Hay muchos Pokémon que se basan en esto de las branquias externas. Whopper y Quagsire, por ejemplo, Masky, Swampert, Mastom, etc. Y uno que os va a gustar mucho también, que es Chansey. Este sí que lo conoceréis, que es el que tiene la enfermera Joy. Pero básicamente, ¿esto por qué es? Porque esto de regeneración de tejidos que he explicado antes se ha estudiado con larvas, porque es las que tienen una tasa de regeneración mayor. Y por eso este Pokémon, que se dedica a curar a otros Pokémon, tiene las branquias externas, en referencia a las larvas de anfibios que tienen esa regeneración de tejido. Y ya está, no es un anfibio ni nada, es un huevo, pero es un huevo con branquias. Y luego estos son nuestros Pokémon, que son Escalerita y Walter, que luego si queréis los podéis ver. Y ya para terminar y dar pie a Carlos,
quería hablar de por qué son tan importantes. Bueno, por varios motivos, pero lo primero es que son eslabones fundamentales en los ecosistemas, igual que todas las especies realmente. Pero es que al final son presas de mamíferos, nutrias, zorros, de aves nocturnas, de otros reptiles, pero también son depredadores de insectos, de pequeños vertebrados y animales que incluso podríamos llegar a considerar plagas. No hay que intentar realzar un animal por estigmatizar otro, pero básicamente lo que quiero comunicar es que su abundancia influye en las poblaciones de animales en ambas direcciones de la cadena trófica. Y esto no se percibe, pero es que siempre decimos una cosa a los ayuntamientos y más, que es que sea indirecto no quiere decir que no sea importante, por si hay que conservarlos, aunque no veamos todo eso. Como hemos visto con el gallipato, estos animales se usan como especies modelo en investigaciones biomédicas y cosas que podemos ver en nuestro día a día, pero es que también son bioindicadores de perturbaciones como la contaminación, la pérdida de hábitat, fenómenos de pérdida de diversidad en general o incluso la previsión del cambio climático que se usa en algunos sitios de Norteamérica. Esto al final, todos estos parámetros se reflejan en nuestra economía, de forma indirecta, como he dicho, pero se reflejan a través de gente que trabaja con ellos, a través de la producción de fármacos, tratamientos, de prevención de enfermedades, de control biológico de plagas, ahora el control de especies y todos los servicios ecosistémicos que podáis imaginar. Y ya por último, por una razón muy sencilla, y es que ya hemos visto que toda esa diversidad y todo eso que he explicado hasta ahora es parte de nuestro patrimonio. O sea, del mismo modo que una catedral nos enorgullecemos de que tenga cientos de años y esté ahí en un municipio y la luce como el estandarte del municipio, tenemos que lucir estas especies como los millones de años de evolución que arrastran y el patrimonio natural que suponen para nosotros. Y con esto termino mi parte. Voy a dar pie a Carlos, que nos va a hablar precisamente de todo esto, de qué podemos hacer nosotros y qué se está haciendo para mejorar su conservación. Y ya al final os cuento alguna otra cosilla más, ¿vale? Buenas. ¿Qué tal? Yo soy Carlos. Bueno, gracias Antonio, lo primero, y daros una enhorabuena porque está haciendo un trabajazo brutal. A todo el equipo, o sea, no, sigo de cerca y increíble. Gracias por invitarme. Yo soy Carlos, tengo una tesis con Nuria Polo aquí en la Autónoma, también en el museo, y ahora estoy contratado en la AEP, en la Asociación Herpetológica Española. Y bueno, voy a hablaros un poquillo de los problemas de conservación que tienen los anfibios, llegando un poquito con todo lo que contado Antonio, que bueno, para mí lo has contado a la perfección. Y luego hablaros también un poquillo de los proyectos de participación ciudadana en los que todos podemos participar, todos debemos participar para dar más conocimiento a la problemática de los anfibios, ¿no? De los reptiles también, pero bueno, en este caso hablamos de los anfibios. Bueno, en esto estamos trabajando, tanto aquí en la Autónoma como en el museo. Estamos haciendo el Atlas de la Comunidad de Madrid y estamos de eso se está derivando estudios de conectividad, de fragmentación de hábitats y también de especies invasoras. En eso es a lo que me estoy dedicando y bueno, pues voy a contaros un poquito problemas que estamos empezando a ver, ¿no? Que bueno, pues van a dar de sí y vamos a tener que encarar en los próximos años y décadas. Bueno, siempre me gusta. Yo no sé de Pokémon, bueno, sé mucho de Pokémon, pero no sé dibujar Pokémon, yo sé dibujar estas cosas. Este es mi entorno ideal, esto es como el sitio donde a mí me encantaría vivir, montañas, ríos, lagos, ¿no? Árboles y demás. Esto yo creo que es muy complicado de ver hoy en día, ¿no? Es complicado encontrar un sitio así, me encantaría que hubiera una casita aquí para mí, ¿no? Si buscas bien, si buscamos de noche, pues, aunque no he dibujado que sea de noche, pero bueno, si empezamos a buscar un poco, vamos a ver cómo realmente está lleno de anfibios, está lleno de reptiles, está lleno de un montón de fauna vertebrada y invertebrada que no vemos. Y están ahí, ¿no? Lo que pasa es que en un primer vistazo no lo vemos. ¿Qué ocurre? Pues que esto no es lo ideal, o sea, no es lo que está pasando, ¿no? En realidad, pues tenemos múltiples problemas, ¿no? Como la contaminación, enfermedades emergentes, que contaré un poquito más detallado, fragmentación, destrucción de hábitats, por supuesto las carreteras, atropellos, especies exóticas invasoras, comercio o sobreexplotación del terreno, ¿no? El fresón de Doñana, que tan comentado está últimamente. Y esto es como está el panorama en algunos sitios, no en todos, pero así está, ¿no? Es decir, habéis visto que teníamos un montón de ranas que estaban conectadas, que había lagunas, había charcas, y ahora pues no solamente están desconectadas, sino que además están sometidas en cada una de las charcas a un montón de problemas, ¿no? Entonces, bueno, ¿estamos a tiempo? Pues es una pregunta que ojalá podamos responder después de esta presentación, ¿no?
Yo creo que sí, que estamos a tiempo, pero la situación es un poco alarmante. Entonces, voy a contar un poquito los problemas y bueno, cualquier duda que tengáis, podéis levantar la mano sin ningún problema. ¿Vale? El comercio, la captura de anfibios, bueno, no solamente para comercio, pero bueno, es un problemón grandísimo, ¿no? El tema de que se capturen bichos, no solamente anfibios, pasa, por cierto, tenéis Expo Terraria este fin de semana, si queréis ir y flipar el paranormal, ¿vale? Este fin de semana, yo creo que, ¿no? En la casa de campo. Se comercian muchos animales. Algunos animales traen enfermedades, otros los crían y los sueltan con otros linajes genéticos y la que sería es tremenda, ¿no? Entonces, este problema es grande. No pasa a lo mejor tanto con anfibios, pero bueno, pasa con reptiles o por supuesto con invertebrados muy llamativos. Entonces, bueno, esto hay que ponerse serios y esto pasa mucho también los niños. Son, pues, inconscientemente en los pueblos, todos hemos cogido renacuajos. Entonces, creo que está en todos nosotros que lleguemos a algún niño, a gente que esté haciendo esto, y les digamos, les expliquemos por qué no pueden llevarse renacuajos, ¿no? Al final estos renacuajos se van a morir en casa. Es mejor que vayáis al charco, que vayamos a la fuente, al pilón, y allí observemos a los renacuajos cómo se van desarrollando. ¿Vale? Esto hay que dejarlo claro porque de aquí se empiezan a propagar enfermedades. Enfermedades como esta, como la quitridemicosis. Bueno, esto es, no sé si lo conocéis, la quitridemicosis, un poco, ¿no? Ha contado con los hablantes de un poquito, ¿no? También. En fin, el tema de la quitridemicosis es brutal, hay otras enfermedades como el coronavirus también. Nosotros empezamos a trabajar en el sureste hace ya años, en el sureste de Madrid, y empezamos a darnos cuenta de que había renacuajos que eran muy diferentes, ¿no? No solamente tenían forma de pera, una forma muy rara, sino además la boca les faltaba los dentículos labiales a muchos de estos renacuajos, ¿no? Esto es, en concreto es un pilón, porque, bueno, no sé, tú yo creo que le conoces este pilón, no cerca de un pilón de vives. Es pues, una de las mayores poblaciones de la Comunidad de Madrid, está aquí. Pues todos los renacuajos tenían ese problema en la boca, no tenían dentículo labial negro, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues puede significar muy posiblemente que estén infectados de este hongo, del hongo quitridis, que les va comiendo la queratina. No solamente de los labios, sino de todo el cuerpo, ¿no? Al final les destroza. Un problema grandísimo que tenemos en la Sierra de Guadarrama y ha extinto incluso especies en todo el mundo, ¿no? La quitridemicosis. Es una enfermedad, hablabas antes de la rana, más o menos hemos explicado muy guay, ¿no? Que es pues era un test que les permitía a la gente en los años 30, 40, saber si estaba embarazada muy fácilmente sin tener que gastarte 30, 40 euros. Bueno, antes no sé, sería el otro más caro todavía, ¿no? Y entonces empezaron a comerciar ranas. La rana de uñas africana, por ejemplo, era una rana que iba muy bien para esto. Además, es una rana que se utiliza mucho en laboratorio. Esta rana puede portar el hongo, pero no le afecta. Entonces, se empezaron a comerciar estas especies que además son muy buenas como mascotas. Y la enfermedad, pues, fue yendo por todo el mundo. Luego hay otras teorías también que dicen que los militares con las botas de agua, bueno. El caso es que las esporas permanecen en la humedad y si nosotros no podemos de una charca a otra, la enfermedad se difumina de un sitio a otro. Entonces, lo que hay que hacer es desinfectarse cada vez que vayamos de una charca a otra, si es que vamos a ir. Todo lo que esté mojado, material, botas, desinfectarlo con Dilton o con lejía al 10%. Es más recomendable el Dilton, pero bueno, es verdad que no es fácil adquirirlo tampoco. Entonces, problemón grandísimo el tema este de la quitridemicosis. Luego, el tema de la contaminación es otra historia que también da... Bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, fijaos, esto es un pilón también en el sureste de Madrid. Aquí había una población buenísima de sapillo pintojo, que hay un San Antonio genial, es una especie muy esquiva, que es muy complicado de ver. Pues aquí había sapillo pintojo. Ahora ha desaparecido. ¿Por qué? Porque lleva así el pilón de esta manera, trozado latas dentro del agua, que no se limpia. Y se lo hemos dicho al ayuntamiento muchas veces, pero no hacen nada. Entonces, bueno, así no hay quien viva. ¿No? Esto, no sé si alguien es de Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés. ¿No? Bueno, esto es una antigua población de Gallipato que había ahí, pues ahí justo entre esas tres ciudades. Era muy buena y ahora fijaos cómo está todo lleno de escombros, aquí de gente que pues tira los desechos ahí. Ha desaparecido esta población en los últimos 20 años. ¿Vale? O sea, en fin. O esto es un pilón también en el sureste de Madrid. Yo tenía que hacer un trabajo, tengo un trabajo con Nuria que tenía que ir cada 4 días a revisar pues unos sapos, ¿no? Entonces yo iba a un pilón, pues donde íbamos hacia el estudio que tenía que hacer y yo de 4 días, o sea, fui un día y a los 4 días volví, estaban todos los renacuajos, todos muertos, todos así. También había avispas muertas, yo creo que se ven algunos bichos, pero fijaos con las patas, con todo, o sea, estaba todo muerto.
mandamos a ver si tenían un problema de la enfermedad, no era, y es muy raro porque mortalidad así masiva tan rápido no es cuestión de enfermedad. Al final era que habían echado fertilizantes y habían mezclado todo esto aquí antes de luego llevarlo al cultivo. Pues aquí el sago parte lo que tiene mucho, o sea, dura mucho tiempo en el agua, los renacuajos duran un montón, a lo mejor pueden durar hasta un año. Pues aquí ha matado a los que se reprodujeron hace un año y los que se han reproducido hace una semana. O sea que esto es un desastre medioambiental brutal. Entonces, esto hay que decirlo mucho en los pueblos, ¿no? En las albercas, en los pilones hay anfibios, hay otras, bueno, invertebrados, hay un montón de animales. Vamos a ser cuidadosos. Si necesitáis lavar, por ejemplo, si necesitáis limpiar el pilón, hacedlo cuando no haya renacuajos. O si los hay, llamad a las autoridades que saquen los renacuajos y luego lo volvemos a meter. ¿Vale? Pero esto es un desastre sin precedentes. O sea que, bueno. Luego el tema de las especies exóticas invasoras, esto también es para irse de aquí ya. Y, por ejemplo, el cangrejo. Bueno, creo que hablo de esto de cangrejo, pero bueno, da igual. Hay estas especies, sabéis, las especies exóticas invasoras son aquellas que, como ha dicho Antonio con el tritón alpino en Madrid, son especies que no estaban en un sitio, llegan a otro y colonizan porque tienen un potencial brutal, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el bisón americano frente al bisón europeo, pero pasa con los peces, con los cangrejos. Esto lo hago en las historias de Instagram, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Sabéis lo que es esto? Esto es un embalse de la Comunidad de Madrid. Aparece esto en la orilla, ¿vale? Estos círculos, es como pues, todo el resto es vegetación y aquí aparecen círculos vacíos de este tamaño, más o menos. ¿Alguien se le ocurre qué es? ¿No? ¿Tú sabes esto? ¿Es percasol de concreto? El percasol, eso es. Fijaos, este es el percasol. Es un bicho muy bonito para los acuarios, pero es un bicho que se carga absolutamente todo. Es gracioso verlos en realidad porque se quedan, pues hacen su circulito de 20 centímetros de diámetro y en ese círculo atacan a todo lo que se mueva. A todo lo que pasa por ahí, es un pez, le ataca, es un anfibio, le ataca, porque están defendiendo su territorio. Y lo que hacen es, pues estos son machos, ¿no? Y luego cuando va a aparecer una hembra, si les gusta, pues van a poner la puesta de huevos y los va a custodiar durante un tiempo, ¿no? El caso es que este pez se alimenta de todo, se alimenta de larvas, de anfibios, de peces, de todo. Entonces este no deja nada y está en casi todos los embalses de la Comunidad de Madrid. Entonces esto es muy complicado, porque una charca sí que la desecas y se acabaron los peces, pero un embalse no lo puedes secar. Un embalse no es así de fácil. No puedes echar productos, la rotanona, puedes echar algunos productos, pero ya estás involucrando que otras especies también probablemente caigan. Así que bueno, muy complicado. Y luego con el cangrejo, que trabajamos bastante con el cangrejo es otra historia que tampoco tiene precedentes, porque está en prácticamente todos los arroyos, no de alta montaña, de baja, aquí en Madrid, ¿no? De pues, entre 600 y 800 metros, está en muchísimos arroyos, y es que se expande rapidísimo, y además aguanta muy bien, porque tú desecas la charca, pero se meten debajo de la tierra, o se van y luego vuelven. Es muy complicado eliminar el cangrejo, a ver si va a ser imposible eliminar el cangrejo. Lo que pasa es que habrá que hacer limpias, ¿no? Habrá que hacer limpiezas cada cierto tiempo. Pero es un problema gigante. Además, transmite la enfermedad que le afecta a otro cangrejo, que en Madrid no lo tenemos, el autóctono, o transmite la enfermedad de la tripidomicosis también, ¿no? Entonces, bueno, el cangrejo, mira, aquí está alimentándose de un pez autóctono también. O sea que va por todo y pues tampoco tiene precedentes esto. Esto es el efecto trampa, que lo conoceréis, porque vosotros ayudáis mucho a esto, ¿no? Y habéis hecho mucha difusión de que vamos a parar los efectos trampa. El efecto trampa es la imposibilidad de salir a un animal cualquiera de un sitio de la verticalidad de las paredes, ¿no? Es imposible que muchas especies sean capaces de salir de ahí, porque primero están en el agua, tienen un impulso, ¿no? y ir trepando, no todas pueden trepar. Entonces, el efecto trampa es un problema muy gordo, ¿no? Y bueno, hay algunas especies, pasa con el sapo pantero común, que va muy bien, que de hecho le mola mucho que haya efecto trampa, porque saben que otras especies no se van a reproducir, entonces, bueno, pues no tiene nadie que compitan con ellos, ¿no? Entonces trepan muy bien. Pero hay otras que no. Y imaginaos estas hamburguesas, como le llamáis al sapo común, ¿no? Estos animales no pueden trepar, no son capaces, entonces se mueren muchísimo. Esta es una piscina que hay en la Aranda del Rey, donde todos los años mueren cientos de sapos. Cientos de sapos que van a reproducirse y no pueden salir. ¿Qué pasa? Que las larvas
pues se desarrollan y luego a lo mejor pueden salir o no pueden salir. Pero ya los adultos ya están muertos, ¿no? Entonces, bueno, este problema es grandísimo. Hay soluciones puntuales y son soluciones puntuales, que es ir a rescatar bichos o poner, como aquí nuestros compañeros ponen pues ramas o cosas para que salgan, ¿no? Esto al día siguiente seguro lo quita el propietario, si es que es de un propietario. Pero son soluciones puntuales que están bien, pero no podemos estar toda la vida rescatando bichos, no podemos estar toda la vida poniendo ramas, porque nos quedamos sin ramas, ¿no? Hay que buscar soluciones permanentes. Ahora, desde que pasó el niño de Topatán, se están cerrando en la Comunidad de Madrid muchísimos pozos, muchísimos, bueno, aquí yo creo que no había muchos, pero se están cerrando un montón. Pero la solución es que contactemos con las administraciones, que contactemos con los propietarios, o que nosotros hagamos rampas permanentes para que puedan salir los bichos siempre, ¿vale? Para que puedan reproducirse y puedan salir. Pero no tengamos que ir y yendo, ¿no? Porque al final, si no puedes ir una semana o un mes, se te han muerto todos los animales por desecación o porque se han ahogado. Entonces, hay que hablar con las administraciones y decirles, por favor, vamos a buscar soluciones permanentes. Y funciona muy bien, luego se reproducen muy bien los anfibios. El abandono, esto es otro problema grandísimo al cual no hay una solución muy buena, y es que nosotros nos hemos cargado el territorio, hemos quitado puntos naturales para construir puntos artificiales porque nos beneficiaban, ¿no? Albercas de riego, abrevaderos. ¿Qué pasa? Que si hay éxodo rural, si la gente ya no le interesa vivir en el pueblo, si no le interesa tener ese cultivito que tenía, entonces nadie se va a preocupar de que esto siga así. Entonces, perdemos el punto natural que había y el punto artificial ya no sirve su función para unas especies que se habían especializado. Pasa con el sago partero en el sureste de Madrid, igual. Sago partero, el 85% de las poblaciones dependen de puntos artificiales. Si les quitamos los puntos artificiales, nos quedamos sin la especie. Pero pasa, pues igual, con pérdida, conexión, con el manantial, roturas. Si nosotros hacemos, esta es una charca que se hizo, este es un abrevadero, pues que también se hizo una rampa, pero si luego nos preocupamos de hacer un seguimiento, de vigilar que no pierda agua, de vigilar que el manantial fluya para acá y no haya desviado, que es muy común que desvíen para otros usos el agua, pues igual no hay nada que hacer. La destrucción de hábitats. Este es pues hay zonas en Madrid, pasa en Alpedrete, pasa en Morata de Tajoña, pasa en un montón de sitios que pues hemos hecho una sobreexplotación del terreno, hemos extraído material porque nos interesaba para lo que fuera, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas canteras grandes o pequeñas luego quedan totalmente sin ningún uso. Y nos hemos cargado todo lo que había y ahora encima pues lo dejamos así. ¿Qué pasa? Que hay animales, como pasa con los anfibios, que se aprovechan porque el suelo pues, es impermeable, entonces se acumula muy bien el agua. Entonces les da genial a los anfibios y a otros animales porque además tienen mucho refugio por los alrededores. Pero nos tenemos que preocupar de renaturalizarlo, ¿no? Esto, por ejemplo, está en Morata de Tajuña, una cantera que pues estaba fatal y ahora pues ponemos matorral para polinizadores, construimos pues, lo que hacemos, pero muchos refugios de fauna, plantamos almendros porque le interesa a la empresa y dejamos ahí esa charca tan interesante para que se reproduzca el sapillo moteado, una especie muy amenazada de Madrid. O el tema de las carreteras. El tema de las carreteras, pues Antonio ha contado algo, tampoco voy a contar mucho más, pero simplemente, no solamente estamos dando muertes directas a la población, es decir, estamos reduciendo el número de individuos de una población, sino que además estamos desconectando las poblaciones. Es como si, lo hablaba hace un poco Antonio, es como si vas a Sevilla y a mitad de camino, en Mérida, aparecen unas naves nodrizas que pasan todo el tiempo, ¿no? Ya te piensas si quieres ir a Sevilla o no. Ya te piensas si quieres ir a ver a la familia o te quedas en casa mejor, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Cuando los anfibios van a reproducirse, que son en épocas de lluvia, hay muchas carreteras y muchos coches que pasan que no saben, a veces no sabemos si es que hay bichos porque no se ven. Entonces, en cualquier caso, aunque lo viéramos, patinaríamos a veces, no podemos ayudar a los animales. Es complicado. Pues este problema a veces está mermando más las poblaciones, por ejemplo, de sapo común. Y son problemas gordos. Entonces, bueno, no solamente mueren anfibios, también mueren, os podéis encontrar pues de todo, ¿no? Reptiles en épocas calurosas, pero también yo me encontré un lince una vez atropellado. O sea que, bueno, quiero decir, es frecuente encontrarse animales de todo tipo en las carreteras. ¿Qué soluciones? Pues es bastante complicado dar solución a esto, ¿no? Pero bueno, la colocación de señales es interesante porque mucha gente no sabe que por ahí pasan animales. Entonces, si les alertamos,
si podemos conseguir puntos negros para saber dónde poner carteles, puede ir bastante bien, ¿no? Se hacen mucho, pues, en España se hacen pocos, pero en otros sitios se hacen muchos pasos de fauna por arriba. David está trabajando con ello también. Para los anfibios se ponen barreras, lo que pasa es que no se suele hacer un seguimiento, entonces si encuentran un hueco para entrar a la carretera, se pone barrera y la carretera en medio. Si encuentra un animal o encuentran los animales un hueco, pues se ha caído la valla, entonces ya es peor el remedio, ¿no? Pues enfermedad, porque entran y no saben por dónde salir, entonces empiezan a dar tumbos por la carretera y entonces es mayor la mortalidad. Entonces, si hacemos estas medidas, vamos a seguirlas, vamos a hacer un seguimiento. Esto, no sé si alguien sabe alemán. No, yo tampoco. Pero bueno, aquí pone algo así como esta calle está cortada por paso de anfibios. En algunos sitios de Europa lo que hacen es que carreteras o calles que no son tan importantes y que pueden ir los coches por otro sitio, las cortan en épocas, en noches lluviosas. Entonces los anfibios pues, pueden pasar si es que hay poblaciones tan interesantes. ¿Vale? En otros sitios, aquí en Madrid se ha hecho bastante también, se pasan de un lado a otro, pero bueno, son soluciones iguales, son soluciones puntuales. Y también se está trabajando bastante en, que a mí no estoy muy de acuerdo en, hacer charcas alejadas de las carreteras y digamos que los anfibios que se muevan allí. En vez de, pues si hay una charca al lado de una carretera, pues esa no, y que vayan a la otra. No, esa tampoco yo creo que es la solución, pero se hace en muchos sitios. Y bueno, yo creo que esta es la última amenaza, el pisoteo del ganado y el paso de vehículos. Esto es otro problemón. Esta la pongo pequeñita, esta imagen, porque es muy desagradable. Es un sapo de que está pisado, una hembra, y se ven los huevos ahí, ¿no? Desparramados. Hay zonas en las cuales los anfibios se benefician mucho de las charcas cinegéticas o de las charcas ganaderas. Y gracias a eso los anfibios permanecen, ¿no? A un propietario le interesa tener su charca durante gran parte del año para que llegue el ganado y beba. Entonces los anfibios aprovechan. Y está muy bien, ¿no? Pero a veces hay demasiado ganado. No vamos a poner una solución de decir, vamos, vayamos todo, ¿no? Pero podemos hacer un semi-vallado, de manera que vaya el ganado a una parte y luego la otra esté protegida para que vayan el resto de animales, vayan los anfibios y se reproduzcan bien. Porque si no, de verdad, os encontráis un montón de animales pisados por las vacas. Otras soluciones que se hacen, pues charcas artificiales, hay un montón, vosotros estáis empezando con ello. Es una solución maravillosa. Las charcas tienen que ser temporales, porque si son permanentes los anfibios pueden intuir que puede haber peces ahí. Ellos no están acostumbrados a ir a sitios permanentes, no les gustan los ríos, los embalses les gustan a muy pocas especies. Entonces, las charcas deben ser temporales cuando se reproduzcan los anfibios, ¿no? A lo mejor desde febrero hasta junio, ¿vale? Que se llenen con la lluvia, les podemos facilitar que se llenen, pero que no tengan agua todo el año, porque enseguida las gambusias, por ejemplo, colonizan. O sueltan peces, o en fin. Un desastre, ¿no? Ahora Arco Verde, un proyecto de la Comunidad de Madrid, que están haciendo charcas alrededor de la M50 y, bueno, pues son charcas interesantes, permanentes, no me gusta nada, pero bueno. Asociaciones como Eurofat también, pero bueno, hay coherencia, hacen charcas por voluntariado ambiental. Eso es muy interesante porque los niños pueden colaborar, bueno, vosotros hacéis, ¿no? También refugios de fauna, aquí en Tres Cantos vais a aumentar, ¿no? Pues son muy interesantes estas medidas porque se implica a la gente, se implica a los niños y desde pequeños saben cuáles son los problemas que tienen, ¿no? Porque, bueno, se dan una serie de charlas, ¿no? Y permiten además que esta gente se involucre desde el principio, ¿no? Y que sepan que, bueno, he sido partícipe de la protección, la conservación de la fauna. Es muy interesante estas medidas. Por supuesto, hay que mantener estas medidas a largo plazo. Esto es una charca en Tiermes que se hizo muy, muy interesantemente, donde el sapo común y el sapo partero, dos especies que necesitan puntos artificiales, iban ahí. ¿Qué pasa? Que se despreocuparon y había una persona que quería quemar níquel. Entonces, porque bueno, pues le interesaba extraer níquel o lo que fuera, y así estaba la charca, desecada y llena de... Entonces, bueno, pues aquí no se puede reproducir nada porque hay un montón de metales pesados. Entonces, hay que hacer un seguimiento de las charcas y de los puntos que creamos. Por supuesto, educación ambiental, súper importante. Podemos colocar cartelería en muchos sitios para que la gente vea, ¿no? Lo importante que son. Esto yo creo que es Valdemorillo. Bueno, son charcas muy chulas. Se le pone un cartelito y la gente llega, lo ve, hace turismo ambiental. Difusión, es muy importante la difusión, tanto a nivel de investigación como a nivel más público, para un público general, pero siempre hay que hacer difusión. Lo que pasa es que hay difusión con ojo, ¿no? Fijaos el título de este artículo del País, que bueno, hicieron una charca en Cenicientos, en el suroeste de Madrid, donde pues se invirtieron 500.000 euros, ¿no? Entonces la Comunidad de Madrid, Canal Isabel II estaban muy orgullosos
y todo el mundo, como es normal, porque se invierte mucho dinero, entonces todos los periódicos que se hicieron eco de esto y fueron a buscar el mayor, el mejor de todos los títulos, ¿no? Un lugar para actividad sexual de sapos y ranas, pero es que no solo eso, pone que además es la mayor charca de anfibios de Europa, lo cual evidentemente es mentira, ¿vale? Pero, ¿qué pasó? Que se empezó a difundir esta información y todo el mundo iba a esa charca. Todo el mundo iba a esa charca. Hay gente que va de buena, pero hay gente que va de mala. Y soltaron peces grandes, así de grandes, que están en la charca y cangrejos. Entonces, ¿por qué? Para pescarlos porque les dé la gana. Pues ahora tenemos un problema muy grande porque esta charca no se puede secar, o es muy complicado secarla porque la alimenta un arroyo y a ver ahora qué hacemos para sacar a los peces. Aquí se reproducen 8 o 9 especies también. O sea que, en fin, problema gigante. ¿Vale? Hay que tener cuidado con cómo difundimos la información. Y, por supuesto, la participación ciudadana, ¿no? Aquí voy a hablar de la AE, brevemente, simplemente deciros que, bueno, si hablamos de anfibios y reptiles en España, tenemos que hablar de la AE, que es la Sociedad Científica encargada de la conservación, difusión y estudio de anfibios y reptiles en España. Es como la Overlife, pero para herpetofauna, ¿vale? Os animo a que exploréis un poco la web, podéis hacer voluntariados, hay muchas cosas, ¿vale?, que podéis hacer. Y una de las cosas muy, muy interesantes es esto, es el SIARC, que es el Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España. Aquí es donde se recogen las citas de todos los herpetos que os encontréis o que alguien se haya encontrado, ¿no? Y podéis consultar la información. Por ejemplo, si decidís, venga, voy a ver cómo es la distribución de la renta meridional en España. Os metéis ahí donde... Bueno, estas presentaciones luego os la doy. O sea, bueno, la doy. Os metéis y podéis consultar en cuadrículas de 10×10 dónde está la renta meridional. Citas históricas, si hacéis corte por año, o citas actuales, ¿vale? Esto es una mezcla de información que subís vosotros, que subimos todo el mundo, y que de estudios científicos. O sea, se combina un poco toda esa información. ¿Por qué es tan importante? Porque luego llega a Europa, llega el Ministerio, y cada 6 años, por ejemplo, por la Directiva Hábitat, nos piden que evaluemos el estado de conservación de determinadas especies y determinados hábitats. Si no existen estas cosas de participación ciudadana, no sabemos cómo están las especies y no podemos dar una respuesta. No solo quedamos mal, sino que además no damos una respuesta a la conservación, ¿no? Y bueno, pues esto es importante. No podemos estar 20 personas, porque es muy complicado ir haciendo alas no provinciales, pero entre todos podemos colaborar. Entonces todos podéis colaborar. Es sencillo también si, por ejemplo, decís, venga, voy a ver qué hay en mi pueblo. No sé si alguien vive entre Pinto y Valdemoro, que bueno, aquí está la cárcel. Decir, venga, voy a dar un paseo entre Pinto y Valdemoro, a ver qué hay, ¿no? Pues podéis meteros ahí, en la segunda opción, y pincháis en la cuadrícula y consultáis y, anda, pues tengo todas estas especies. Hay diferentes maneras de muestreo que aparecen ahí que también hay que tener, pero bueno, podéis decir, vale, pues es probable que me pueda encontrar pues una podarcis, una plura de escalera, un sapillo pintojo, ¿vale? O a lo mejor no, y a lo mejor es una cita nueva que podéis incluir vosotros en la base de datos, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que tendréis que hacer sería, bueno, aquí ya estoy registrado, os meteréis aquí a la izquierda, arriba a la izquierda, tendréis vuestro usuario y contraseña, datos básicos, tardáis 30 segundos en meteros y pues ya os aparecería un desplegable un poquito más grande. Y aquí, en anuario, bueno, pues podríais meter me he encontrado una lagartija, pues lo meto. Además es muy fácil porque en realidad parece que hay muchos campos, pero cuando ponéis la coordenada en el mapa, automáticamente ya la mitad de los campos se completan, altitud y todas estas cosas. Y luego, pues con que pongáis la especie que he visto y qué número he visto, ya vale, no hace falta completar todos esos campos. Esto, si lo hacéis, podéis tener una base de datos completa de vuestras observaciones. Muy interesante, desplegable, que podéis además descargar en Excel. Y esto solamente información la veis vosotros y la ve la AE. Nadie más la ve. O sea, esto no es público, no es como en otras plataformas que sí que es pública la información. O sea, esto es pues un poco para salvaguardar el problema del expolio y todo esto. Entonces, esto es muy recomendable que lo hagáis y desde la AE os animamos a ello, ¿vale? Y estamos para cualquier cosa metidos aquí. ¿Cómo recoger citas? Bueno, que hablábamos antes ¿no? Antes me dijiste lo de cómo manejar bichos y todo esto, ¿no? Lo primero y más importante es siempre no difundir lugares de bichos. Con los líos de las aves pasa un montón y luego acude gente y las aves van a la caca, ¿no? Y con anfibios y reptiles pasan con algunas especies. Siempre es meter las citas en el SIARE y ya está. Y si algún día me apetece llevar a un amigo a verle, pues, pero no difundirlo, no porque esto es un problema grande, ¿vale? Siempre cuando vayamos a buscar bichos, depende de a lo que vayamos, pero como normalmente es para ver alguna especie, ¿vale? Con ver un par de ellos. No hace falta tocar 20, ¿no? No hace falta levantar 40 piedras, pero si tenemos que levantar alguna, pues
estamos en un estudio, por lo que sea, siempre es recomendable que dejemos, bueno, recomendable, obligatorio, dejarlo como nos lo hemos encontrado. Si hay un bicho bajo la piedra, lo saco y luego lo meto cuando ya la piedra está otra vez colocada, en fin, estas cosas. Y por supuesto, desinfectarnos entre sitios. Cuando vayamos de un sitio a otro, si hemos tocado agua, nos desinfectamos con Vircon o con lejía al 10%. Y es bastante recomendable el uso de guantes, tanto para el anfibio como para nosotros. Yo he tenido que ir al hospital porque se me ha dormido la boca por morder una linterna que había tocado un sapo. O sea que es recomendable siempre ser limpios con todo y no liarnos, ¿vale? Y luego hay 3 proyectos, brevemente, simplemente lo cuento que lo sepáis. Si os cansáis de desear porque es poco para vosotros, podéis cogeros una cuadrícula de 10×10 y podéis hacer un muestreo durante 5 años. ¿Vale? Hay más información en la web, pero que sepáis que es factible. Además, de hecho, solamente las cuadrículas que están en amarillo, chillón, están cogidas. Entonces, si voy al pueblo, vale, voy todos los veranos al pueblo. Y me apetece hacer un seguimiento, porque va a venir muy bien, que haga un seguimiento de esta cuadrícula todos los veranos. Pues voy todos los veranos y hago un muestreo muy sencillito. Están las bases en la web, y todos los años, 5 años seguidos. Con eso podemos evaluar tendencias. Es decir, a lo mejor este año vemos 10 ranas, el año que viene vemos 3, y el año siguiente vemos 0. Entonces, esto ya es un paso más, no es un paso más de la distribución, es un paso de tendencia. Es otra cosa mega importante para la conservación de la fauna, conocer las tendencias poblacionales. Entonces, os animo también a que lo hagáis, ¿vale? Que si os apetece buscar una cuadrícula, nosotros os ayudaremos a cómo hacer esos muestreos, que son muy sencillos, tanto de reptiles que serían transectos como de anfibios sería ir a las charcas a ver qué aparece. Entonces, que sepáis que está esa opción también. Por supuesto, el proyecto Sus Anfibios, el tema de las enfermedades, pues es un tema que es muy preocupante. Y pues ha nacido el proyecto Sus Anfibios, en el cual permite que todo el mundo, y de los cuales sé que lo hacéis, lo he visto bastante ya, permite que todo el mundo podamos enviar muestras de animales que tenga yo en casa, pues si me dedico a la terroriofilia y quiero saber si estos animales están enfermos, o animales que pues me encuentro un charco con animales muertos, vale, vamos a ver si esto es un problema de enfermedades. Entonces, os envían los swabs, es gratis, y luego le pasáis, ¿no?, el bastoncito y lo mandáis y os dan los resultados. Resultados que, en el caso de que sean animales que tengáis en casa, os van a ser confidenciales, solo van a tener ellos y no los van a quitar, nada de esto. Pero es un proyecto muy interesante, y con eso se va a poder dibujar un mapa de cómo está el tema de las enfermedades en España. ¿Vale? O sea, que os animo a colaborar. Si alguna vez también os encontráis mortalidades de anfibios, pues podéis contactar con ellos. ¿Vale? Y ya por último, este plan, el plan SAFE, que es para dar solución al tema de los atropellos. En este estoy metido bastante, o sea que me podéis escribir directamente si apetece participar. Pero en lo que consiste, es un proyecto del MITECO, del Ministerio, en el que consiste en evaluar cómo está el tema de los atropellos en todas las especies de fauna. Hace ya 20 años que se hizo el anterior estudio, que por cierto, el sapo común fue la especie más atropellada. Es que es muy curioso, no fue el conejo, fue el sapo común. Y entonces ahora se quiere reevaluar, se quiere ver, bueno, han cambiado muchas las cosas en los últimos 20 años, entonces se quiere ver cómo está, cuáles son las especies más afectadas, dónde se concentran más atropellos, ¿para qué? Para hacer muy buenos casos de fauna, medidas eficaces, ¿vale? Vamos a ser concisos, vamos a buscar los puntos negros, de atropellos, donde caen más animales, y vamos a proponer medidas allí. Entonces, es un proyecto muy grande que requiere la participación de todo el mundo. Estamos las 3 sociedades científicas, AES, Everlight y SIFEM, coordinando voluntarios, enseñando a los voluntarios. Entonces, bueno, simplemente si queréis participar, os animo a que escribáis este correo, safe.ai@arroba.org, si lo decís a Antonio, si no os acordáis del enlace. Y bueno, por cierto, tengo que darte, aprovecho para darte, Antonio, bueno, quien quiera participar en el proyecto va a recibir un chaleco tan chulo como esto. ¿Vale? Aprovecho para entregártelo, que Antonio es socio con Carlos, ¿no? También. Carlos también. Y eso tenía que dar. Entonces, son chalecos chulos que, bueno, son trayectos que se hacen andando, bicicleta o coche, ¿vale? Si algún día decís, venga, pues es que yo voy a trabajar o voy todos los días a la universidad, pues compráis un muestreo mensual cada vez que vais a la universidad, o venga, voy a pasear porque yo me gusta montar mucho en bici, pues me doy una vuelta, en vez de dármelo por el campo, pues me doy por la carretera y voy anotando los atropellos, ¿no? Esta colaboración va de eso, una aplicación móvil en la cual se van anotando los bichos que van saliendo de todas las especies. Y o sea, estaremos las sociedades detrás por si tenéis alguna duda, si no sabéis identificar un animal y hacer un seguimiento, ¿vale? Entonces, con eso, con toda esa información, se pretende, a escala amplia, a escala de toda España, bueno, saber cuáles son las especies más afectadas, dónde están los puntos negros, cuántos animales caen de cada especie. Y además es que hay muchos atropellos, o sea, aparte de atropellos de fauna, aparte de problemas para la fauna, es que al año se producen más de 14.000 accidentes personales.
decir, más de 14.000 siniestros por culpa de colisión con animales, porque aparece un conejo y instintivamente sales y desvías. Entonces, bueno, no solamente son problemas para la fauna, también son problemas para las personas. Y desde el Ministerio pues quieren cortarlo. O sea que bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para entre todos intentar sacar partido de esto. ¿Vale? Y nada, finalmente decir que bueno, esto eso lo saben todas. Esto de los anfibios, esto de la fauna es cosa de todos, grupos de investigación, agentes forestales, autoridades, bueno, Iberozoa, asociaciones. Entonces, yo creo que si entre todos podemos dar respuesta a muchas cosas, podemos solucionar muchos problemas. Entonces, os animo a que de verdad que participéis con Iberozoa, con la que aportéis vuestro granito de arena, porque es que cada granito de arena cuenta muchísimo. Es que cada lagartija cuenta, cada rana que veamos cuenta. Y bueno, pues todos podemos ir a por ello y nada, os animo a que participéis. Tenéis nuestros contactos y cualquier cosa estamos abiertos a que nos Muy bien, gracias. Si tenéis alguna duda o lo que sea. Y David, yo puedo aprovechar. Para terminar, eso, deciros por lo mismo que dijo Carlos, sobre que sepáis que todas esas cosas que nos dio Carlos las hacemos desde Iberozoa también. Actividades de educación ambiental, medidas de restauración ecológica, seguimiento de poblaciones, el SAFE, los anfibios, etc. Y todo esto no solo con anfibios y reptiles, sino con todos los grupos faunísticos. Sin ir más lejos, si queréis preguntarle a Javi, por ejemplo, de cosas de biología marina, o a David de aves y mamíferos, que lo dará la semana que viene, vamos, pues ya está. Y nada, pues que ahí tenéis nuestras redes sociales, todo el canal de YouTube, Instagram, Iberozoa en todos lados. Y también Iberozoa Junior, que es la parte de educación ambiental, ¿vale? Entonces, nada, lo dicho. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias también a los que lo estéis viendo online. Y gracias a Carlos por venir también, que ha sido una contribución muy, muy buena. Y que ya sabéis dónde estamos, que esto cuesta un café al mes, ¿eh? Tampoco lo hemos vuestro. Hay que cambiar un poquillo. Nada, y que si no, ya hay muchísimos programas de voluntariado, como os ha dicho Carlos, que podéis contribuir. Ya está, que estamos aquí para lo que necesitéis.